El Hotel de los Susurros, Ciudad de México. Un suscriptor me envió esta aterradora historia sobre un hotel en el centro histórico de la Ciudad de México. Aunque el lugar cerró hace décadas, quienes lo visitan aseguran que los antiguos huéspedes nunca se fueron. El Círculo de las Voces. Hola, soy Andrés, y esto pasó cuando fui con unos amigos al viejo Hotel Gran Plaza. La fachada está casi destruida, pero logramos entrar. Dentro, el lugar estaba lleno de grafitis y muebles rotos, pero en el aire se sentía una extraña energía. Explorábamos los pisos superiores cuando comenzamos a escuchar susurros. Al principio pensamos que eran nuestros ecos, pero las voces decían cosas como, no saldrán y no estamos solos. En un momento, vimos sombras cruzando el pasillo, pero no había nadie. Alberto del Arco visitó este lugar en una de sus investigaciones. Grabó psicofonías que contenían voces diciendo nombres y sonidos de llaves de hotel tintineando. Desde entonces, pocos se atreven a entrar, pero los valientes siempre reportan cosas extrañas. 2. El psiquiátrico del Ángel Negro, Veracruz. Una suscriptora de Veracruz me envió esta historia sobre un psiquiátrico abandonado donde, según dicen, un ángel negro cuida de las almas atrapadas en el lugar. Mensaje del suscriptor, el guardián de las almas. Hola, soy Claudia, y esto ocurrió cuando fui con un grupo a explorar el Hospital Psiquiátrico San Ángel. La leyenda dice que, después de un incendio que destruyó el lugar, un ángel negro comenzó a aparecer en las noches. Al entrar, sentimos un frío extremo, aunque afuera hacía calor. En una de las habitaciones, vimos marcas negras en las paredes, como si hubieran sido hechas por manos quemadas. De repente, escuchamos un grito que venía del segundo piso. Cuando subimos, vimos una sombra gigantesca en una de las ventanas. Al intentar grabarla, las cámaras dejaron de funcionar. Un investigador paranormal local, Sergio Castillo, captó imágenes de una figura oscura con alas que parece vigilar el lugar. 3. La Casa de las Paredes que Hablan, Guadalajara. Un suscriptor de Guadalajara compartió esta historia sobre una casa abandonada donde las paredes parecen susurrar secretos oscuros a quienes entran. Mensaje del suscriptor, el lenguaje de los muros. Hola, soy Martín, y esto pasó cuando me colé en una casa abandonada cerca del centro de Guadalajara. Apenas entré, sentí que alguien me observaba, pero no había nadie. Al recorrer las habitaciones, escuché un murmullo que parecía venir de las paredes. Me acerqué y noté que estaban llenas de grietas, y de ellas salían voces que susurraban cosas incomprensibles. En una de las habitaciones encontré un dibujo hecho con sangre seca que representaba un rostro humano. Esa fue mi señal para salir corriendo. Más tarde me enteré de que varios investigadores han intentado grabar las voces, pero siempre terminan con equipos dañados. El cementerio que respira, Puebla. Un suscriptor de Puebla compartió esta historia sobre un cementerio en el que las tumbas parecen moverse, como si el suelo tuviera vida propia. Mensaje del suscriptor, La Tierra Viva. Hola, soy Esteban, y esto ocurrió cuando visité el viejo cementerio de San Francisco con unos amigos. Mientras caminábamos, notamos que algunas tumbas estaban agrietadas y el suelo parecía inflarse, como si respirara. De repente, escuchamos un fuerte golpe proveniente de una tumba cercana. Nos acercamos, y vimos que la lápida tenía marcas de arañazos frescas, como si alguien intentara salir. 5. El Hotel de las Luces Eternas, Monterrey. Un suscriptor de Monterrey me envió esta historia sobre un hotel que, aunque está abandonado, siempre tiene luces encendidas en las ventanas del último piso. Mensaje del suscriptor, Las sombras en las ventanas. Hola, soy Mariana, y esto ocurrió cuando pasé cerca del viejo Hotel Regio en Monterrey. Aunque el lugar lleva años cerrado, se pueden ver luces encendidas en las ventanas del último piso. Una noche, decidí acercarme con unos amigos. Al mirar hacia las ventanas, vimos sombras que parecían moverse detrás de las cortinas. Cuando entramos, todo estaba completamente oscuro y abandonado, pero las luces seguían encendidas arriba. Cuando llegamos al último piso, las luces se apagaron de golpe y escuchamos pasos detrás de nosotros. Salimos corriendo, pero sentimos que algo nos seguía hasta el coche. Un grupo de investigadores locales grabó vídeos donde se ven luces prendidas y apagadas en el hotel, pero nunca encontraron una fuente de energía que las alimentara. El psiquiátrico de las Caras Olvidadas, Querétaro.
Un suscriptor de Querétaro me envió esta escalofriante historia sobre un psiquiátrico donde las caras de los antiguos pacientes aparecen reflejadas en los espejos. Mensaje del suscriptor: los reflejos de los perdidos. Hola, soy Sofía, y esto ocurrió cuando visité el Hospital Psiquiátrico San Juan. Al entrar, encontramos varios espejos rotos en las paredes. Parecía que alguien los había golpeado con fuerza, pero aún quedaban fragmentos colgando. Mientras exploraba, miré uno de los espejos y vi varias caras reflejadas, aunque estaba completamente sola. Sus ojos eran oscuros, y sus expresiones parecían suplicar ayuda. Un investigador paranormal, Alberto Martínez, realizó una sesión en el lugar y logró captar imágenes donde las caras aparecían fugazmente en los espejos. Según los registros, los pacientes solían pasar horas frente a los espejos, hablando con sus propios reflejos, hasta que algunos perdieron la cordura. El Asilo de las Almas Errantes, Chihuahua. Un suscriptor de Chihuahua me envió esta historia sobre un antiguo asilo donde los pacientes parecen seguir vagando, incluso después de su muerte. Mensaje del suscriptor: el silencio que aterroriza. Hola, soy Fernando, y esto ocurrió cuando visité el asilo San José, cerrado hace más de 40 años. Entré con unos amigos por curiosidad, pero el ambiente era opresivo. En el comedor, vimos platos y cubiertos aún colocados en las mesas, como si alguien hubiese dejado todo a medias. Mientras explorábamos, escuchamos pasos arrastrándose detrás de nosotros. En un momento, una puerta se cerró de golpe, y alguien susurró: «No te vayas». Cuando intentamos salir, las luces parpadeaban, aunque no había electricidad en el edificio. Investigadores locales grabaron psicofonías que decían: «Estoy perdido y ayúdame». El Hotel de las Risas Inquietantes, Mazatlán. Un suscriptor de Mazatlán compartió esta historia sobre un hotel donde se escuchan risas infantiles, aunque no hay nadie. Mensaje del suscriptor: las risas del pasillo. Hola, soy Carla, y esto ocurrió cuando me hospedé en el antiguo Hotel Pacífico en Mazatlán. Desde que llegué, sentí que alguien me observaba. Por la noche, mientras descansaba, escuché risas infantiles en el pasillo. Al asomarme, no había nadie, pero las risas se acercaban. Cerré la puerta con llave, pero luego alguien comenzó a golpearla suavemente, y una voz de niño dijo: «¿Quieres jugar?». Al día siguiente, me enteré de que el hotel había sido clausurado hace años porque un grupo de niños murió misteriosamente en el tercer piso. Un investigador, Jorge Estrada, captó imágenes de sombras pequeñas corriendo por los pasillos y risas en sus grabaciones. La Escuela Maldita de los Susurros, Tijuana. Un suscriptor de Tijuana me envió esta historia sobre una escuela abandonada donde aún se escuchan las voces de los estudiantes. Mensaje del suscriptor: los secretos de los estudiantes. Hola, soy Iván, y esto ocurrió cuando entré a la escuela Santa Teresa, cerrada tras un incendio. En las aulas, aún había pupitres quemados y cuadernos con marcas de ceniza. Mientras recorría el lugar, escuché voces infantiles que decían nombres, pero no había nadie. En la dirección, encontré un pizarrón con un mensaje escrito en tiza que decía: «Sal de aquí». Un equipo paranormal, liderado por Alberto del Arco, grabó voces que parecían recitar lecciones. También captaron figuras borrosas en las ventanas del tercer piso. El psiquiátrico de los Portales, Hermosillo. Un suscriptor de Hermosillo compartió esta historia sobre un hospital psiquiátrico donde, según dicen, se abren portales a otras dimensiones. Mensaje del suscriptor: las sombras que atraviesan. Hola, soy Raúl, y esto ocurrió cuando visité el Hospital La Esperanza. Desde el primer momento, sentí un cambio en la temperatura y en el ambiente. En un pasillo, vi una sombra oscura cruzar de una habitación a otra. Cuando entré, no había nadie, pero la habitación estaba helada. Más tarde, en un cuarto cerrado, encontré marcas circulares en el suelo, como si alguien hubiese dibujado símbolos extraños. Un investigador paranormal grabó un vídeo en el que las cámaras captaron figuras entrando y saliendo de las paredes, como si fueran portales. Según él, hay algo atrapado en ese lugar. El Hotel de los Pasos Eternos, Oaxaca. Un suscriptor de Oaxaca envió esta historia sobre un hotel donde se escuchan pasos en las escaleras, pero nunca hay nadie allí. Mensaje del suscriptor: las escaleras que nunca callan. Hola, soy Valeria,
y esto ocurrió cuando me quedé en el Hotel Colonial en Oaxaca. Durante la noche, escuché pasos que subían y bajaban por las escaleras. Al asomarme, no vi a nadie, pero los pasos seguían. Decidí ignorarlos, pero después alguien comenzó a golpear suavemente mi puerta. Al abrirla, no había nadie, solo un par de huellas mojadas que iban hacia las escaleras. El Orfanato de los Lamentos, San Luis Potosí. Un suscriptor de San Luis Potosí compartió esta historia sobre un orfanato abandonado donde los niños parecen aún buscar compañía. Mensaje del suscriptor, el eco de los niños perdidos. Hola, soy Gabriela, y esto ocurrió cuando visité el orfanato San Rafael. Desde que entramos, sentimos una tristeza indescriptible. En el comedor, vimos platos cubiertos de polvo, pero escuchamos el sonido de cubiertos chocando. En los dormitorios, encontré una muñeca intacta en una de las camas. Cuando intenté tomarla, una voz infantil susurró, «Es mía». Esa noche, un equipo de investigadores grabó psicofonías de risas y lamentos de niños. También captaron imágenes de luces que se movían en los pasillos, aunque el edificio no tenía electricidad. La Casa de las Voces Calladas, Coyoacán. Un suscriptor de Coyoacán me envió esta historia sobre una casa abandonada donde, cada noche, se escuchan voces susurrando en el viento. Mensaje del suscriptor, Voces del Más Allá. Hola, soy Enrique, y esto ocurrió cuando entré a una casa abandonada en Coyoacán. Esta casa, conocida por los locales como la Casa de las Voces, ha estado deshabitada por años. Mientras explorábamos, comenzaron a escucharse murmullos extraños, como si alguien nos hablara, pero no había nadie. Al principio, pensamos que era el viento, pero la sensación de que alguien nos observaba era palpable. Al investigar más a fondo, descubrimos que la casa perteneció a una familia que desapareció en circunstancias misteriosas. Algunos creen que sus almas aún rondan el lugar. En una de las grabaciones, un investigador local captó una voz clara diciendo, «Ayúdanos». La Iglesia del Silencio Eterno, Tlalpan. Un suscriptor de Tlalpan compartió esta historia sobre una iglesia abandonada, donde los feligreses nunca llegaron a descansar en paz. Mensaje del suscriptor, Ecos del Pasado. Hola, soy Mariana, y esto pasó cuando fui a explorar la antigua iglesia de San Juan de la Cruz, en Tlalpan, que lleva cerrada más de 50 años. La iglesia está rodeada por una atmósfera opresiva, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. En la noche, escuchamos el repique de una campana, aunque la iglesia está en ruinas y no hay campanas en ella. La sensación de estar observados creció cuando nos acercamos al altar, y vimos que algo brillante brillaba en la oscuridad. Un investigador famoso, Alberto del Arco, visitó la iglesia, y en su grabación de vídeo, se captó la sombra de una figura que cruzaba el pasillo principal, aunque no había nadie en ese momento. Los ecos de cánticos apagados siguen resonando en el aire, como si las almas de los antiguos feligreses no pudieran descansar. El cementerio de los condenados, Azcapotzalco. Un suscriptor de Azcapotzalco me envió esta historia sobre un cementerio olvidado donde, dicen, las tumbas se mueven solas. Mensaje del suscriptor, las tumbas que se despiertan. Hola, soy Javier, y esto sucedió cuando fui con un grupo de amigos al cementerio de San Andrés, en Azcapotzalco. Es un cementerio antiguo, olvidado por muchos, y es conocido entre los lugareños por sus extrañas historias. Durante la madrugada, mientras caminábamos entre las tumbas, una de las lápidas comenzó a moverse, como si alguien estuviera empujándola desde abajo. Otros informes mencionan cómo algunas tumbas han desaparecido y luego aparecen en lugares diferentes. Un equipo de investigadores paranormales, incluido Alberto del Arco, grabó psicofonías durante su visita, en las que se escuchan murmullos como vuelven a despertar. Se dice que el cementerio está construido sobre una antigua zona de sacrificios, lo que explicaría las fuerzas oscuras que aún lo habitan. La Casa de los Ecos, Xochimilco. Un suscriptor de Xochimilco compartió esta historia sobre una casa donde los ecos de gritos y lamentos se oyen en el silencio de la noche. Mensaje del suscriptor, los gritos que no cesan. Hola, soy Ana, y esto ocurrió cuando fuimos a explorar una casa antigua en Xochimilco. Esta casa tiene una historia espeluznante, sus antiguos dueños murieron en un incendio misterioso, y desde entonces, la casa ha estado vacía. Cuando entramos, lo primero que notamos fueron ecos extraños.
No eran solo sonidos vacíos, parecían gritos y lamentos de personas, como si la casa guardara su dolor. Intentamos grabar, pero las cámaras y los teléfonos comenzaron a fallar de repente. En su visita, el investigador Alberto del Arco captó una serie de voces de angustia en sus grabaciones, como si los espíritus estuvieran atrapados en ese lugar. La casa sigue siendo un lugar temido por los locales, quienes advierten de nunca acercarse de noche. El cementerio de las lluvias eternas, Tlalpan. Un suscriptor de Tlalpan me envió esta historia sobre un cementerio en el que la lluvia nunca deja de caer. Mensaje del suscriptor, la lluvia que nunca para. Hola, soy Ángel, y esto ocurrió cuando visité el cementerio de San José, en Tlalpan. Es un lugar misterioso, lleno de tumbas que datan del siglo XIX. Se dice que, cada noche, el lugar es azotado por una lluvia constante, incluso cuando no hay nubes. Al principio pensábamos que era algo normal, pero pronto descubrimos que la lluvia estaba vinculada con fenómenos extraños. Los cementerios a veces cambiaban de lugar y las flores sobre las tumbas se marchitaban al instante. Alberto del Arco visitó el cementerio y grabó extraños sonidos de agua corriendo bajo las tumbas, pero nunca hubo indicios de un sistema de drenaje. Según los lugareños, el agua está conectada con las almas de los difuntos que siguen llorando por su sufrimiento. El Hospital de los Condenados, Tlalpan. Un suscriptor de Tlalpan compartió esta historia de un antiguo hospital psiquiátrico donde las enfermeras desaparecieron misteriosamente hace décadas. El olvido de los locos. Hola, soy Andrés, y esto ocurrió en un hospital psiquiátrico abandonado en Tlalpan, conocido como el Hospital de los Condenados. Después de que las enfermeras desaparecieron, el lugar fue cerrado, pero nadie sabe qué sucedió realmente. Entramos al edificio y lo primero que notamos fue el intenso olor a descomposición, aunque no había cadáveres. Las camas en las habitaciones estaban llenas de ropa vieja y medicinas olvidadas. Nos dirigimos al área de terapia y encontramos una extraña figura reflejada en el espejo, pero no había nadie. Los investigadores Ricardo González y Mariana Méndez visitaron el hospital y lograron captar en sus grabaciones psicofonías aterradoras, como el sonido de pasos rápidos y gritos de auxilio. Nadie sabe qué ocurrió con los pacientes, pero las teorías más oscuras sugieren que algo mucho más terrible ocurrió allí. La casa de la familia Soria, Tlalpan. Hace muchos años, una familia se mudó a una casa recién construida en Tlalpan. La propiedad había sido comprada por un precio muy bajo, debido a que los antiguos dueños habían desaparecido misteriosamente. Nadie sabía la razón de la venta tan rápida, pero lo que ignoraban era que el terreno había sido un antiguo cementerio indígena. Al principio, todo parecía normal, pero poco después de mudarse, empezaron a suceder cosas extrañas. Los niños escuchaban risas y susurros en los pasillos, y las luces de la casa se apagaban y encendían sin motivo aparente. Los vecinos también empezaron a ver sombras extrañas rondando por la casa, especialmente durante la noche. El padre de familia, Ricardo Soria, comenzó a mostrar un comportamiento extraño, como si estuviera siendo poseído por algo oscuro. Se encerraba en el sótano durante horas y hablaba solo en lenguas extrañas. Una noche, su esposa lo encontró en el sótano, mirando fijamente una figura oscura, y le rogaba que no los dejara escapar. Al final, la familia abandonó la casa, pero las historias de las voces y las sombras persisten. Nadie sabe qué le ocurrió al padre, pero los antiguos residentes aseguran que la casa sigue siendo una trampa para los que intentan vivir allí. Los investigadores de lo paranormal nunca han podido quedarse más de una noche dentro sin sentir una presencia maligna que los acecha. La Casa del Diablo, Polanco. En Polanco, una familia compró una casa antigua, sin saber que el terreno había sido usado como sitio de sacrificios en la época colonial. La casa, construida sobre las ruinas de una iglesia, estaba plagada de rumores sobre su origen, pero los Samaniego, una familia de clase alta, no dudaron en mudarse. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. El hijo menor de la familia, Samuel, comenzó a hablar de un hombre oscuro que lo visitaba en la noche. Los otros miembros de la familia no le prestaron atención, pensando que era producto de su imaginación, pero la situación empeoró rápidamente. Las puertas se cerraban solas, los relojes se detenían y se escuchaban pasos por toda la casa, incluso cuando no había nadie. Una noche, el padre, Humberto Samaniego, decidió investigar y se adentró en el sótano, donde encontró un antiguo altar que estaba sellado.
Sin embargo, al intentar desenterrarlo, algo dentro de él se desató. Se volvió completamente loco y comenzó a escribir en las paredes con su propia sangre, mencionando al Señor de las Sombras. Los vecinos dicen que la casa sigue vacía, pero el aire dentro de ella siempre es espeso, como si la oscuridad nunca se hubiera ido. La Casa de los Muertos Silenciosos, Santa Fe. Unos jóvenes se mudaron a una casa en Santa Fe, sin saber que el terreno en el que estaba construida había sido un cementerio durante más de 200 años. El edificio parecía perfecto, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Los ruidos nocturnos eran cada vez más frecuentes. Puertas que crujían sin que nadie las tocara, susurros en las paredes y, lo más aterrador, figuras difusas que se asomaban por las ventanas. Los jóvenes trataron de ignorar estos incidentes, pero uno de ellos, Marcos, empezó a experimentar una serie de pesadillas en las que veía a los muertos del antiguo cementerio, pidiendo ser liberados. Poco después, Marcos comenzó a actuar de manera errática y violenta, como si algo dentro de él lo estuviera controlando. Finalmente, se descubrió que el espíritu de un antiguo sacerdote que había realizado sacrificios en el cementerio estaba atrapado en la casa. El grupo decidió abandonar la casa, pero las personas que la ocuparon después dijeron que el aire dentro de ella estaba cargado de tristeza, y que nunca pudieron quedarse mucho tiempo por el miedo que sentían. La Mansión de las Voces, Coyoacán. Coyoacán es conocido por su historia y sus leyendas, pero pocos conocen la Mansión de las Voces, una casa en el corazón del barrio que ha estado vacía durante más de 50 años. En su origen, la casa fue construida sobre un terreno donde se encontraba un antiguo panteón. Los primeros moradores de la casa desaparecieron misteriosamente una noche, dejando atrás una serie de cartas y diarios donde mencionaban voces provenientes de las paredes y una sensación de estar siendo observados. Después de que la mansión quedara deshabitada, un nuevo propietario decidió restaurarla, pero al mudarse, comenzó a escuchar las mismas voces que los antiguos dueños mencionaron. En su desesperación, contrató a un equipo de investigadores paranormales para que investigaran el lugar. Lo que encontraron fue aterrador, las voces provenían de un pasaje secreto debajo de la casa, donde había sido enterrado un antiguo culto que practicaba rituales oscuros. A pesar de las advertencias, el propietario trató de continuar con su vida en la mansión, pero una noche desapareció sin dejar rastro. Los investigadores creen que el culto aún vive debajo de la casa, buscando nuevas víctimas para sus rituales. La Casa del Horror, Ecatepec. En Ecatepec, existe una casa que ha sido conocida por décadas como la Casa del Horror. Durante la construcción, los obreros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Algunos decían que habían visto figuras extrañas entre las sombras del terreno, y las leyendas sobre el lugar fueron creciendo. Una familia se mudó a la casa en busca de una vida tranquila, pero la paz no duró mucho. La madre de familia comenzó a escuchar risas de niños pequeños, aunque no había niños en la casa. Las luces titilaban, y por las noches, se escuchaban golpes provenientes de las paredes. Lo más aterrador sucedió cuando la hija pequeña comenzó a hablar con una amiga imaginaria, que le pedía que abriera la puerta del sótano. Una noche, la familia decidió investigar y abrieron el sótano, solo para encontrar símbolos extraños en las paredes y un altar de sacrificios oculto. El padre, lleno de ira, intentó destruir el altar, pero algo en el aire lo hizo sucumbir a la locura. Fue encontrado días después, vagando por las calles, hablando incoherencias sobre la Casa de los Muertos. Nadie ha osado entrar en esa casa desde entonces. La Casa del Olvido, Ciudad Nezahualcóyotl. En Ciudad Nezahualcóyotl, una antigua casa fue construida sobre lo que antes era un campo de batalla. Los soldados que perecieron allí no pudieron descansar, y sus almas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, comenzaron a rondar el lugar. Una familia se mudó a la casa con la esperanza de comenzar de nuevo, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. El padre comenzó a tener visiones de los soldados muertos y a escuchar gritos de guerra en las noches. Una noche, durante una de sus visiones, vio a un soldado antiguo que le dijo que la casa debía ser destruida para que sus almas pudieran descansar. La familia intentó huir, pero el padre se volvió completamente loco y terminó convenciéndose de que debía ser el sacrificio para liberar a las almas atrapadas. Después de su muerte, la casa quedó vacía, pero quienes se acercan aseguran que aún se escuchan los ecos de los gritos y las pisadas de los soldados,
como si estuvieran buscando una última oportunidad para descansar. Leyendas de Halloween. La Dama de Blanco, Centro Histórico, Ciudad de México. En el centro histórico de la Ciudad de México, una de las calles más antiguas es Donceles, donde se cree que cada noche de Halloween se aparece una dama vestida completamente de blanco. Esta mujer, cuya figura es etérea, se ha convertido en una leyenda urbana, conocida por los habitantes de la zona como la Dama de la calle Donceles. Se cuenta que ella fue una joven aristócrata que, en el siglo XIX, sufrió un desgarrador amorío con un joven noble. El hombre, sin embargo, fue llamado a la guerra y nunca regresó. Desesperada, la joven, al saber de su muerte en el campo de batalla, se arrojó al vacío desde la azotea de su mansión, cayendo directamente sobre las piedras de la calle. Desde entonces, cada 31 de octubre, su espíritu busca a aquellos que caminan por la calle para contarles su triste historia. Algunos aseguran haberla visto, y han sentido como una presión en el aire cuando pasa cerca. Otros afirman que la dama se les aparece en sueños, susurrándoles un nombre, el de su amor perdido, mientras las luces de la calle se apagan misteriosamente. Leyendas de Nochevieja, fin de año. La Última Cena, la Roma, Ciudad de México. En una mansión antigua de la colonia Roma, cada Nochevieja se realiza una extraña tradición. En la mesa del comedor, se coloca una cena opulenta, con platos delicadamente preparados y copas llenas de vino, pero algo extraño ocurre, la comida no se toca, y las luces se apagan solas a las 12 en punto. Se dice que hace más de 100 años, la familia que vivía en esa casa celebró una Nochevieja con un brindis, pero el vino estaba envenenado. Todos los miembros de la familia murieron esa noche, excepto el patriarca, quien fue el último en beber, pero antes de hacerlo, maldijo a los que lo rodeaban. Desde entonces, en cada Nochevieja, el espíritu del patriarca revive para preparar la cena y esperar a su próxima víctima. A las 12 de la noche, la mesa se llena de la comida y los espíritus de la familia, pero nadie puede sentarse, pues en cuanto lo hacen, las luces se apagan y un extraño frío los rodea. Nadie ha sobrevivido a intentar participar en la cena. El hombre de la campana, Tlatelolco, Ciudad de México. En las antiguas plazas de Tlatelolco, en la víspera de Año Nuevo, los habitantes aseguran escuchar el repique de una campana que nunca se ve. Se dice que es el espíritu de un sacerdote que fue condenado a una eternidad de tormento por su traición. Durante siglos, su figura ha vagado por la ciudad, buscando redención y anunciando la llegada de cada nuevo año. A las 12 en punto de la Nochevieja, se escucha el tañido de la campana, y los que se acercan al lugar aseguran ver la sombra de un hombre con una túnica negra caminando lentamente por la plaza. Los más valientes que han intentado seguirlo aseguran que, al hacerlo, han sido perseguidos por una sensación de muerte inminente, como si el propio tiempo les estuviera arrebatando la vida. El espíritu del Templo Mayor, Centro Histórico, Ciudad de México. Cada 23 de junio, el día de San Juan, los habitantes del centro histórico de la Ciudad de México aseguran que el espíritu de los antiguos sacerdotes aztecas regresa al Templo Mayor. Durante siglos, el templo fue el centro de sacrificios humanos, y se dice que en el día de San Juan, los sacerdotes resucitan en busca de almas perdidas. Se pueden escuchar cantos rituales y ver sombras entre las ruinas, pero lo más aterrador de todo es la aparición de figuras con vestimentas indígenas que caminan por la plaza como si estuvieran realizando una ceremonia. Aquellos que se atreven a acercarse sienten que la atmósfera se vuelve más pesada, y algunos investigadores paranormales que han intentado capturar evidencia del fenómeno han desaparecido sin dejar rastro. Se cree que los sacerdotes buscan sangre nueva para mantener abierta la conexión con el inframundo. El payaso del último espectáculo. En un pueblo pequeño de México, un circo itinerante llegó prometiendo maravillas. Entre sus artistas había un payaso llamado Lázaro, cuya risa y habilidades eran tan perfectas que hipnotizaba a todos. Sin embargo, había algo extraño en él, nunca se le veía fuera del escenario, y nadie sabía de dónde venía. Una noche, tras su función más espectacular, el circo sufrió un misterioso incendio. Todos los artistas murieron atrapados en las llamas, excepto Lázaro, quien desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, en las noches de feria, algunos aseguran escuchar risas entre las atracciones desiertas y ver a un payaso idéntico a Lázaro, invitando a los más curiosos a un espectáculo que nadie parece recordar al día siguiente. La Noria Encantada.
En una feria antigua de México, había una noria que atraía tanto por su tamaño como por su siniestra historia. Se decía que hacía años, un grupo de niños se subió al juego, pero la máquina falló, quedando atrapados en lo más alto. Cuando lograron bajar horas después, no eran los mismos. Callados, con miradas perdidas, y murmurando palabras incomprensibles, ninguno volvió a ser el mismo. A pesar del incidente, la feria continuó usando la noria, pues los dueños afirmaban que ya estaba reparada. Sin embargo, visitantes reportan que al subir sienten escalofríos y ven sombras de niños en las cabinas vacías. Se cuenta que quienes miran directo a los ojos de estas sombras sienten un extraño deseo de saltar al vacío, mientras una música de organillo antiguo comienza a sonar desde la nada.